Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Y hemos llegado a un capítulo muy corto, que pertenece al grupo de la sección El fracaso del pueblo judío. El fracaso en el contexto del profeta Isaías, donde Dios hace advertencias de juicio y llamados al arrepentimiento. Estos capítulos de 2 al 5 hablan de ese fracaso, pero el mensaje nos proporciona fe y esperanza porque era una advertencia a cambiar su estilo de vida. Y este capítulo número 4, aunque es muy corto, tiene una grande profundidad y muchas aplicaciones para nuestro tiempo. Dice el versículo número 1. Por cierto, este versículo número 1 es como la continuación del capítulo 3. O sea, esto es la continuación. Estábamos hablando en el capítulo 3 y voy a colocar de nuevo aquí el capítulo 3, el versículo final. Versículo 25 del capítulo 3, tus varones caerán espada y su fuerza en la guerra, sus puertas se entristecerán y se enlutarán y ella quedará desamparada, se sentará en tierra, hablando tanto de mujeres como del pueblo en general, el pueblo de Judá comparado con una mujer. Y ya el capítulo 4 dice que echarán las mujeres mano de un hombre. ¿Cuántas mujeres? 7 mujeres. Esto está literal. O sea, debido a la crisis, porque hombres murieron en batalla, porque hombres fracasaron en la guerra, porque eran hombres indignos, eran hombres que se deleitaban y publicaban sus pecados. Eran hombres cabeza de familia que desorientaron a su propia familia, pero mantenían las formas de culto. Debido a la crisis por la pérdida de hombres, a 7 mujeres les tocaría hacer mano de un hombre, es decir, tomar un hombre para que las representara. Ahora, ¿por qué se hacía esto? ¿O por qué tenía que suceder esto? ¿Por qué la profecía dice, mira, quedarán 7 mujeres solas y tendrán que buscarse un hombre? Y ellas estarán dispuestas a compartirlo. ¿Por qué? Bueno, dice el versículo que las mismas mujeres en ese tiempo le dirían al hombre, nosotros comeremos de nuestro pan. Es decir, no te preocupes que tienes que mantenernos, nosotras vamos a salir a trabajar. Y nos vestiremos con nuestra ropa, la que tengamos. Solamente permítenos llevar tu nombre, permítenos identificarnos contigo. Esto habla de redención. La expresión redención significa rescate. Cuando estudiamos el libro de Ruth, si no has tenido la oportunidad de estudiar el libro de Ruth, allí hablamos del tema de la redención. Ruth quedó viuda y ella salía a trabajar a espigar, pero necesitaba un hombre que la representara. Hoy en nuestro contexto quizás no se entienda porque muchas mujeres salen y enfrentan la vida sola, pero en este contexto del pueblo de Israel era importante sentirse representada por un hombre, por un cabeza de familia. Y el familiar más cercano redimía a la mujer desamparada. Por eso es que Booz redimió a Ruth, y en el libro de Ruth vemos que hay un pariente, un fulano, un pariente más cercano que tenía el derecho de redimir a Ruth, pero no quiso ejercer el derecho y se lo cedió a Booz. Así que les invito a ver el libro de Ruth. Son 4 capítulos. Entonces estas mujeres quedaron desamparadas porque se acabaron los hombres de la tierra del pueblo de Judá. Y ellas necesitaban sentir la representación de un hombre, aunque no la sustentara, pero que estuviese allí como cabeza de familia. Esto es una evidencia de crisis en el pueblo de Judá. Pero hoy están viviendo las iglesias una crisis porque dicen que son cristianas, pero en realidad no viven como Cristo. No proclaman la verdad presente. Hoy lamentablemente muchas congregaciones se han vuelto centros de entretenimiento. Es una cuestión de lógica, de sentido común, de darnos cuenta que algo está pasando dentro de las iglesias. Tiene que haber una reforma, un cambio estructural que comienza contigo y conmigo. Y tenemos que tomarnos de Cristo. Tú puedes decir lo que Cristo hizo en el pasado, tú puedes decir lo que Cristo hará en el futuro cuando venga en gloria y majestad, pero lo que Cristo está haciendo hoy por nosotros es representándonos delante del Padre.
intercediendo por nosotros en el santuario celestial. La parte final del versículo 1 dice, quita nuestro oprobio. No queremos que digan son las viudas, las mujeres solas, abandonadas. Dentro de la cultura judía esto era importante. Por eso repito, hoy quizás no se entienda, pero en ese momento se entendía perfectamente. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. ¿Quién es el renuevo de Judá? El remanente, lo que queda, el renuevo. Aquellas personas que quedaron vivas y se reconciliaron con Dios y renovaron su vida espiritual, que aprendieron de los golpes de la vida. La vida nos ha golpeado mucho y necesitamos aprender. Necesitamos formar parte de ese renuevo, de ese resurgir por la influencia del Espíritu Santo. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Los que sobrevivieron tenían que haber aprendido. Algunos lamentablemente fueron deportados, como Daniel, como Ezequiel. Fueron deportados a Babilonia y eso lo vamos a ver más adelante. Recuerden que esto es una advertencia, pero el Señor dice, va a quedar un remanente y personas se van a arrepentir y personas van a cambiar y van a resurgir y van a renovar, porque Dios, cuando Dios imparte los juicios y cuando Dios permite las adversidades, es para purificarnos, para renovarnos, para cambiarnos, para hacernos un llamado. El zarandeo nos permite darnos cuenta de que estamos en un problema y necesitamos cambiar. Versículo número 3. Y acontecerá que el que quedare en Sión, o sea, el que quedare en Judá, en Israel y en Jerusalén, Sión es Jerusalén, y el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Después de la crisis, después de la guerra, después de la mortandad, los que quedaron vivos, esos son los santos. Los que Dios cuidó, los que Dios protegió, o los que Dios permitió que quedaran vivos porque iban a reaccionar. Sabes, Dios lo conoce todo. Dios conoce tu corazón, tu mente. Dios sabe todo lo que hay en ti y lo que hay en mí. Y si hoy tú estás vivo, hermano, si hoy tú tienes vidas en este mundo tan corrompido, es por dos razones. Y yo lo he dicho en muchas oportunidades y lo voy a repetir el día de hoy. Tú y yo estamos vivos porque tenemos, número uno, una gran obra que hacer para el Señor. Tenemos un ministerio que cumplir, porque estos que quedaron vivos tenían que reconstruir la ciudad. Una ciudad en ruinas, comenzar de nuevo. Y Dios tiene una obra para ti y para mí, porque esto es un evangelio. El libro del profeta Isaías es un evangelio, porque Dios salva. Pero la segunda razón por la cual estamos vivos el día de hoy es porque necesitamos hacer un cambio desde ya, una renovación de nuestra mente, de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Los que queden serán llamados santos. Lamentablemente, y esto lo digo con mucha tristeza, muchos de los que se criaron conmigo en el Evangelio cuando éramos adolescentes, hoy ya no están en el pueblo de Dios. Hoy se deleitan en el pecado, hoy publican sus errores como si nada estuviera pasando, como si no entendieran el tiempo. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Bueno, yo no nací en la iglesia, yo llegué a la iglesia ya siendo un adolescente. Muchos de ellos nacieron en la iglesia, nacieron como hijos de dirigentes y se apartaron de la fe. Y quizás algunos de ustedes se sientan identificados porque sus hijos nacieron en la iglesia y se apartaron y son adultos ahorita y viven como que si nunca hubiesen aprendido nada. Y eso es muy doloroso porque yo soy padre, tengo hijos adolescentes. Y yo me doy cuenta de algunas cosas. Y tengo temores. Pero hay cosas que a mí como padre se me escapan de las manos. Pero lo que sí te puedo decir es que muchos de ellos retornarán, regresarán, reflexionarán. Porque se darán cuenta que lo que está afuera no vale la pena. Y Dios dejó vivos a algunos de estos hombres y mujeres porque sabían que ellos iban a cambiar. Y Dios te ha dado una oportunidad de cambio a ti y se la está dando a tus hijos.
pero el tiempo se nos puede acabar, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice el versículo número 4. Cuando el Señor lave las inmundicias, la purificación, cuando Dios lave la inmundicia de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ellas con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. ¿Qué es lo que Dios quiere? Limpiarnos, purificarnos. ¿Cómo se purifica el oro? Pasando por el fuego de las adversidades, eliminando la escoria de nuestra vida. Vamos a llorar, vamos a sufrir, nos va a doler, sí. Pero el Señor pulirá nuestro carácter y nos hará aptos para la patria celestial. Esto es justicia. La justicia divina es por fe, cuando tú aceptas la obra del Espíritu Santo en tu vida. Dentro de la teología se utilizan dos términos: justicia imputada y justicia impartida. La justicia imputada es nuestro derecho que hemos recibido por gracia. Se nos imputa algo que no nos corresponde, pero el Señor nos los proporciona, que son los méritos de Cristo. El Señor nos mira a través de Cristo. El Señor no mira nuestro pecado, sino que mira la justicia de Jesucristo, porque Cristo ya pagó el precio de nuestro pecado. Y la justicia imputada es la obra de santificación que el Espíritu Santo, la renovación. Cuando el Señor limpie la inmundicia y limpie la sangre de todas esas inmundicias, todos esos errores que se cometieron, Dios va a hacer una limpieza total con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Dios va a eliminar lo que no es necesario en nuestra vida. Y me gusta mucho el versículo 5 porque dice: y creará Jehová sobre toda morada del monte de Sión. El Señor va a reedificar, va a construir, y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas. ¿Sabe qué me hace recordar esto? La manera milagrosa como Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel, lo hizo cruzar por el Mar Rojo, los sustentó en el desierto con pan del cielo y les dio columna de nube durante el día para protegerlos del sol, para darles alivio, y les dio columna de fuego en la noche para calentarlos y darles seguridad, protección. Dios protege a su pueblo, Dios sustenta a su pueblo, Dios no los desampara. Y dentro de todo ese contexto de sustento y protección, el maná que caía del cielo solo caía 6 días a la semana. El séptimo día no caía, y quiere decir que ellos empezaron a guardar el Shabbat por instrucción divina, y Dios le demostraba que no les haría falta el pan. O sea que si tiene que haber un cambio de mentalidad, ese cambio se va a reflejar en nuestras acciones. Yo no dependo de lo que tengo, yo no dependo de lo que soy, yo no dependo de lo que hago, sino de lo que el Señor hace por mí ahora. Qué bonito mensaje, porque Dios crea sobre la morada y los lugares de la convocación. Crea, Él creará, Él sobreedificará, Él mejorará nuestra vida. Porque sobre toda gloria habrá un dosel. Nos vamos a identificar con el Señor. Vamos a ser verdaderos cristianos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, hasta que Cristo venga a buscarnos. Y termina este capítulo diciendo: y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, que sería la nube, como en el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. O sea, Dios estará protegiéndonos durante el día, nos dará el calor del Espíritu Santo, pero nos protegerá del calor de las llamas infernales, o de los ataques del enemigo, por así decirlo, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Nos dará un lugar de protección, de seguridad, de refugio, de abrigo, pero necesitamos aprender a depender de Él ahora. ¿Se dan cuenta que es un capítulo corto, pero de gran profundidad teológica? O sea, este capítulo me hace entender de que Dios siempre ha querido la salvación de su pueblo. Y no estoy hablando solamente de Israel o de Judá, estoy hablando de todos aquellos que creemos que realmente hay un Dios en el cielo y que hay un Salvador llamado Jesucristo.
y que ese Señor retornará a buscarnos. Para ti y para mí hay esperanza. Quiero recomendarles un libro que yo lo tengo dentro de una biblioteca que se llama la Biblioteca del Espíritu de Profecía, pero tengo el libro en digital, se llama Profetas y Reyes, y hay un capítulo que quiero leerlo porque puede ser la realidad de muchas congregaciones el día de hoy. El capítulo número 26, titulado He ahí a vuestro Dios, dice que en los tiempos de Isaías, la comprensión espiritual de la humanidad se hallaba oscurecida por un concepto erróneo acerca de Dios. ¿Sabes por qué las iglesias hoy están como están? Porque tenemos un concepto erróneo de Dios. Lamentablemente hay muchos predicadores de la prosperidad material, pero lo material tiene que venir unido con la fidelidad. Había un concepto erróneo de Dios en el tiempo de Isaías, por eso es que estas personas eran religiosas pero no espirituales. Durante mucho tiempo Satanás había procurado inducir a los hombres a considerar a su Dios como autor del pecado, el sufrimiento y la muerte, y hay personas que también creen eso el día de hoy. Los que habían sido así engañados se imaginaban que Dios era duro y exigente. Le veían como al acecho para denunciar y condenar, nunca dispuesto a recibir al pecador mientras hubiese una excusa legal para no ayudarle. La ley de amor que rige el cielo había sido calumniada por el gran engañador y presentada como una restricción de la felicidad humana, un yugo gravoso del cual debían escapar gustosos. Declaraba que era imposible obedecer sus preceptos y que los castigos por la transgresión se imponían arbitrariamente. Ahora, ¿Dios quiere arbitrariamente castigarnos? No. Él nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. ¿A través de qué? A través de sus mandamientos, los 10 mandamientos que Él escribió con su propio dedo. ¿Sabe qué es triste? Que hoy muchos predicadores dicen, no, es que el Antiguo Testamento eso era para los judíos. ¿Para los judíos? ¿Solo para los judíos? O sea que este capítulo 5 que acabamos de leer, 4, este capítulo 4 que acabamos de leer, ¿era solo para los judíos? O sea que para nosotros no hay lecciones, para nosotros no hay un mensaje. O sea que esta limpieza del corazón del hombre y este refugio era solamente para ellos. No, las advertencias eran para ellos y para nosotros. Las promesas eran para ellos y para nosotros. Y la responsabilidad de fidelidad era para ellos y para nosotros. Porque Dios quiere salvar al mundo entero. Al mundo entero. Israel debió haber sido una luz al mundo. Y hoy la iglesia tiene que ser esa luz a través de la obra del Espíritu Santo. Pero el cambio debe comenzar en mí. Yo soy el que debo cambiar, yo soy el que debo proyectar esa luz e impartirla a otras personas con la ayuda del Espíritu Santo. Este mensaje debe hacernos reflexionar, debe fortalecer nuestra fe y llenarnos de esperanza. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias porque hoy nos brindas una oportunidad. Ayúdanos a cambiar, Señor. Ayúdanos a ser fieles. Que haya una reforma en nuestra vida y en nuestras congregaciones. Que nuestros líderes puedan entender que tus mandamientos siguen vigentes y que tu Espíritu Santo nos convence de nuestros errores para mostrarnos un mejor camino. Gracias porque nos ayudas en nuestra debilidad. Y hoy nos ponemos en tus manos de amor para depender completamente de ti. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos mañana, si Dios así lo permite, para continuar con el último capítulo de la sección El fracaso de Israel, pero el llamado de advertencia y juicio para el cambio.
Que Dios guíe tus pasos a lo largo de todo este día.